¿Sacrificarías lo que más quieres si Dios te lo solicitara? Esta fue la dura decisión que enfrentó Abraham, una prueba de fe tan monumental que todavía es recordada por muchas personas alrededor del mundo. ¿Cómo podría alguien aceptar algo así? Vamos a adentrarnos en esta emocionante historia y comprender lo que ocurrió. En los extensos campos de Harán, donde el horizonte se funde con el cielo, en un espectáculo cotidiano de luces y colores, Abraham llevaba una vida tranquila, rodeado de su familia y de los placeres del hogar. Hasta ese instante, su existencia era sencilla y pacífica, pero todo estaba a punto de transformarse cuando una voz misteriosa y poderosa le habló. Durante un momento de profundo silencio, recibió una promesa sagrada, una solicitud que parecía provenir del cielo. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que te mostraré. Con esa promesa llegaba la visión de bendiciones innumerables de una gran nación que nacería de su linaje. Abraham, frente a esa voz poderosa y reconfortante, se hallaba en el umbral de un destino grandioso. La fe, ese vínculo enigmático y potente entre lo humano y lo divino, comenzaba a florecer en su corazón con la promesa de descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo. Impulsado por una convicción recién hallada, Abraham se dispuso a obedecer. Con cada preparación, cada objeto que empacaba, sentía el peso y la magnitud de su decisión. Partir significaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba, pero el llamado de algo superior era irresistible. Mientras Abraham y su caravana abandonaban Harán, las arenas se alejaban silenciosamente bajo sus pies, cada partícula atestiguando el inicio de un viaje que cambiaría la historia. Estaba en camino a Canaán, no solo hacia una nueva tierra, sino también hacia un nuevo pacto, una promesa que esperaba ser cumplida bajo el inmenso cielo que sería testigo de su fe. Al cruzar la frontera de territorios desconocidos, Abraham, guiado por la promesa divina, puso los pies en Canaán, una tierra de amplios horizontes y promesas aún más grandes. El suelo bajo sus pies era más que simple tierra, era el escenario de una alianza eterna, un pacto sellado entre el cielo y la tierra. Allí, entre los robles de Moré, Dios se le apareció a Abraham, reafirmando las promesas de prosperidad y descendencia innumerables. Era como si cada soplo de viento entre los árboles susurrara la certeza de esas palabras. En Canaán, sin embargo, las promesas de abundancia fueron rápidamente desafiadas. La tierra, aunque prometida, no estaba deshabitada. Había pueblos, culturas y conflictos que precedieron la llegada de Abraham. Además, una severa hambruna puso a prueba su fe y resiliencia, obligándolo a descender a Egipto en busca de refugio. En Egipto, las complejidades de la vida y las tensiones éticas se hicieron evidentes. Abraham, temiendo por su vida debido a la belleza de Sara, su esposa, se vio envuelto en mentiras y malentendidos con el faraón. Este episodio no solo puso a prueba su integridad moral, sino que también reafirmó la protección divina sobre su familia, ya que fueron bendecidos y regresaron a Canaán más prósperos que antes. Con recursos renovados y lecciones aprendidas, Abraham y su familia volvieron a la tierra prometida, listos para enfrentar nuevos desafíos y reafirmar la alianza que les fue destinada, avanzando en su viaje de fe y destino. De vuelta en Canaán, la tierra de promesas y pruebas, Abraham se enfrentaba a una dolorosa paradoja. La promesa de una descendencia numerosa seguía siendo opacada por la realidad de la esterilidad de Sara. En medio de esa angustia, la paciencia de Sara se desgastaba como el cuero de sus viejas sandalias, y en una decisión marcada tanto por la desesperanza como por la esperanza, ofreció a Abraham su sierva egipcia, Agar, como alternativa para cumplir la promesa divina.
La relación entre Abraham y Agar, aprobada por Sara, era complicada y trajo resultados inesperados. El nacimiento de Ismael trajo alegría a un hogar que había estado en silencio en la espera, pero también creó tensiones y rivalidades. Ismael, siendo hijo de Abraham pero no de Sara, representaba al mismo tiempo la realización y el dilema de la promesa. La llegada de Ismael sirvió como un recordatorio tangible de que las promesas divinas operan de maneras y en tiempos misteriosos. Mientras Abraham acogía a su hijo, su corazón seguía atado a la promesa de un heredero de Sara, que aún parecía un sueño lejano. La dinámica familiar, ahora más compleja, preparaba el terreno para nuevos aprendizajes y ajustes. En este contexto de alegría mezclada con conflicto, Dios eligió aparecer nuevamente a Abraham, listo para renovar y expandir su alianza. Este nuevo encuentro no solo reafirmaría las promesas antiguas, sino que también introduciría elementos transformadores en la vida de Abraham y Sara, marcando un nuevo capítulo en su camino de fe y desafíos. Al atardecer de un día como cualquier otro, cuando las sombras se extendían sobre la tierra como un manto, Abraham recibió nuevamente la visita del divino. En este encuentro marcado por lo sobrenatural, el nombre de Abraham fue transformado en Abraham, un símbolo de su nueva identidad como padre de muchas naciones. Esta renovación de nombre venía acompañada de una actualización de promesas. Sara sería la madre de naciones, y de ella nacería el tan esperado hijo, garantía de la alianza entre Dios y Abraham. La profundidad de esta promesa era tal que se sellaba con el ritual de la circuncisión, un acto físico que marcaba la carne de los hombres de su casa como un signo perpetuo de un pacto eterno. La circuncisión, más que una marca, era un recordatorio constante de que su fe debía ser tan inquebrantable como la permanencia de esa cicatriz en sus cuerpos. Esta demostración de fe y obediencia fue notada por lo divino, y pronto lo que parecía imposible sucedió. Sara, que había reído con incredulidad al escuchar la promesa, se encontró en medio de un milagro. El anuncio de que Isaac nacería pronto encendió una llama de esperanza en los corazones de ambos. Ahora fortalecidos por la certeza de que lo que es imposible para los humanos es solo una oportunidad para los actos maravillosos de Dios. Con la promesa de Isaac, Abraham y Sara se preparaban no solo para el nacimiento de su hijo, sino también para el impacto duradero de esa bendición que se esparciría por muchas generaciones. El camino de fe, ahora más palpable que nunca, estaba a punto de dar su próximo gran paso. Mientras amanecía y las estrellas cedían lugar al sol naciente, el milagro prometido se materializó. Isaac nació. La risa que había escapado de los labios de Sara al dudar se transformó en una risa de pura alegría, un sonido que reverberó por las colinas y valles tan vívido y real como el niño en los brazos de su madre. Abraham, con 100 años de vida, miraba a su hijo con una mezcla de admiración y profunda gratitud. Isaac era la personificación de las promesas divinas, un signo tangible de que no hay barreras para las bendiciones del cielo. La vida en el campamento cambió con la llegada de Isaac. La rutina diaria aún incluía las tareas de siempre, pero ahora giraba en torno a un nuevo eje de alegría y celebración. Abraham y Sara, a pesar de su avanzada edad, se encontraban rejuvenecidos por el amor y las posibilidades que la vida de su hijo prometía. Sin embargo, la llegada de Isaac también reavivó tensiones latentes. Ismael, el hijo mayor de Abraham con Agar, crecía a la sombra de este nuevo heredero, y las disputas entre los hermanos simbolizaban conflictos más profundos dentro de la familia. Esta tensión era un recordatorio de que las promesas divinas a menudo se despliegan en medio de desafíos humanos complejos. En medio de esta dinámica familiar,
Dios estaba a punto de pedirle a Abraham el sacrificio supremo. Esta solicitud pondría a prueba la fe de Abraham como nunca antes, cuestionando todo por lo que había orado, esperado y vivido. El viaje de fe estaba lejos de ser tranquilo, y el próximo capítulo prometía ser el más difícil de todos. En la quietud de una mañana que prometía ser como cualquier otra, Abraham fue despertado por una voz que conocía bien, la voz que había transformado su vida. Esta vez, sin embargo, el llamado de Dios llevaba un peso que haría dudar a cualquier corazón humano. Dios le pedía a Abraham lo inimaginable, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, como una ofrenda en uno de los montes que él indicaría. Abraham, aunque aturdido por tal solicitud, se levantó temprano, preparó su asno, cortó la leña y partió en silencio hacia el lugar designado. Isaac, inocente de las intenciones finales de su padre, lo acompañó cargando la leña, caminando al lado del hombre en quien confiaba su vida. «Padre», lo llamó, «aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con el corazón pesado, solo pudo responder, «Dios proveerá, hijo mío». Al llegar al lugar señalado, Abraham construyó un altar con sus propias manos temblorosas. Acomodó la leña y, con el corazón roto, ató a Isaac, colocándolo sobre el altar. Cada movimiento era un eco de su alma desgarrada, pero su fe no vacilaba. Levantó el cuchillo, listo para cumplir el mandato divino. Sin embargo, en este momento de obediencia extrema, cuando la desesperación parecía fundirse con la fe, algo extraordinario iba a suceder. La historia de Abraham e Isaac tomaría un giro inesperado, revelando aún más profundamente la naturaleza del Dios a quien Abraham servía fielmente. En el clímax de la tensión, cuando el silencio del monte Moria parecía absorber cada sonido, la voz de Dios cortó el aire como un rayo, interrumpiendo la bajada del cuchillo de Abraham. Un ángel del Señor lo llamó por su nombre, clamando con urgencia que no extendiera su mano sobre el niño. «No le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo», dijo el ángel. El alivio y la gratitud se confundieron con la sorpresa, mientras Abraham, con lágrimas en los ojos, bajó el arma, mirando a Isaac, que seguía sobre el altar, confundido, pero ileso. En ese instante, los ojos de Abraham se volvieron hacia un arbusto cercano, donde un carnero estaba atrapado por los cuernos. Rápidamente lo tomó como sustituto para el sacrificio de su hijo. Este acto de providencia divina no solo salvó a Isaac, sino que también reforzó la fe de Abraham en la justicia y misericordia de Dios. El carnero sacrificado representaba sustitución y redención, temas que resonaron a lo largo de las generaciones. Con el corazón aliviado y la fe fortalecida, Abraham nombró aquel lugar como el Señor proveerá, un recordatorio eterno de la provisión y fidelidad divina. Mientras descendían la montaña juntos, padre e hijo compartieron un momento de profunda conexión y entendimiento, sabiendo que la vida de ambos había sido preservada por una mano superior. Este evento no solo marcaría el fin de una prueba extrema, sino también el inicio de una nueva fase en la vida de Abraham, una fase de recompensas y reafirmación de las promesas divinas. Después del intenso episodio en el monte Moriah, la vida de Abraham retomó un ritmo de serenidad y profunda reflexión sobre los caminos divinos. Sin embargo, el ciclo de la vida continuaba, y la inevitable realidad de la mortalidad se acercó cuando Sara, la amada esposa de Abraham y madre de Isaac, llegó al final de sus días. Ella falleció en Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, dejando a Abraham e Isaac en luto. El duelo de Abraham no era solo por la pérdida de una esposa, sino por la compañera de un viaje que había transformado el curso de sus vidas.
Para honrar su memoria y garantizar un lugar de descanso adecuado, Abraham se acercó a los hititas para comprar un terreno. Eligió la cueva de Macpela porque era un lugar digno y apartado, apropiado para el entierro de su esposa y futuras generaciones. Este acto de adquirir la cueva fue significativo, ya que marcó la primera posesión concreta de tierra en la prometida Canaán, una señal tangible de la promesa divina que se estaba realizando gradualmente. La negociación se llevó a cabo con respeto y equidad, reflejando el respeto mutuo entre Abraham y sus vecinos. La adquisición de la cueva de Macpela no solo sirvió como sepulcro para Sara, sino también como un símbolo de la integración y aceptación de Abraham y su familia en aquella región. Con Sara debidamente honrada y un lugar de sepultura establecido, Abraham volvió su atención hacia el futuro de Isaac, dándose cuenta de que era esencial garantizar que la promesa divina continuara a través de su hijo, quien aún necesitaba una compañera para compartir la vida y la visión que guiaba a su familia. Con la muerte de Sara y el peso del tiempo en su corazón, Abraham contempló el futuro de Isaac con una mezcla de esperanza y urgencia. Sabía que la continuidad de la promesa divina dependía de la formación de una familia por parte de Isaac, quien aún estaba soltero. Decidido a ver a su hijo bien casado, Abraham tomó una decisión que cambiaría el futuro de su linaje. Convocó a su siervo más antiguo y de confianza, el administrador de todos sus bienes, y le hizo jurar que no elegiría una esposa para Isaac de entre las mujeres cananeas entre las cuales vivían. En cambio, el siervo debía regresar a la tierra natal de Abraham, a la ciudad de su hermano Nacor, para encontrar una esposa adecuada para Isaac, asegurando así que la esposa compartiera los valores y la fe de la familia de Abraham. El siervo partió con presentes y bendiciones de Abraham, atravesando desiertos y montañas, guiado por la fe en el Dios que había guiado a su maestro a través de tantas jornadas. Al llegar a la ciudad de Nacor al atardecer, oró por una señal que guiara su elección, pidiendo que la mujer destinada a Isaac le ofreciera agua a él y también a sus camellos. Una prueba que revelaría su generosidad y virtud. No pasó mucho tiempo antes de que Rebeca, con su cántaro sobre el hombro, se acercara al pozo. La respuesta a su oración llegó cuando ella, espontáneamente y con un espíritu de hospitalidad, ofreció agua al extraño y a sus animales, marcando el inicio de un nuevo y prometedor capítulo en la historia de Abraham y su descendencia. Rebeca, con su cántaro de agua y generosidad, no solo surgió como la respuesta a las oraciones del siervo, sino como la clave para la continuación del legado de Abraham. Guiado por la providencia divina, el siervo explicó su misión a Rebeca y a su familia, narrando los eventos que lo llevaron hasta allí y el juramento que había hecho a Abraham. La familia de Rebeca, reconociendo la mano de Dios en este encuentro, aceptó el matrimonio y Rebeca valientemente decidió dejar su hogar para convertirse en parte de una promesa mayor. Con Rebeca a su lado, el siervo regresó a Canaán y el encuentro de Isaac con Rebeca fue un momento de gran belleza. Isaac, meditando en el campo al caer la tarde, levantó la vista y vio que los camellos se acercaban. Rebeca bajó del camello y al saber que el hombre que se acercaba era Isaac, se cubrió con un velo en un gesto de respeto y modestia. La conexión entre ellos fue inmediata y Isaac encontró consuelo en Rebeca tras la pérdida de su madre, Sara. El matrimonio de Isaac y Rebeca simbolizaba la continuación de la alianza de Abraham, una unión que fortalecería las promesas hechas a Abraham bajo las estrellas de Canaán. Mientras Isaac y Rebeca comenzaban su vida juntos, Abraham observaba, satisfecho y agradecido, sabiendo que su fe y las decisiones guiadas por esa fe habían garantizado la perpetuación de su linaje y de las promesas divinas.
Mientras la vida de Isaac florecía junto a Rebeca, Abraham, ya avanzado en años, encontró un nuevo capítulo de amor y continuidad con Cetura. De esa unión nacieron hijos que se unieron a la gran familia de Abraham, ampliando aún más su descendencia. Cada hijo era un reflejo de la promesa de Dios que seguía desplegándose, incluso cuando la vida de Abraham se acercaba a su fin. Abraham, con la sabiduría que solo los años pueden traer, administró su legado con la mirada puesta en el futuro. Se aseguró de establecer a Isaac como su principal heredero, manteniendo la línea de la promesa que Dios le había hecho muchos años antes. Sin embargo, no descuidó a sus otros hijos, les dotó de regalos y los envió hacia el este para que formaran sus propias naciones, evitando así conflictos futuros con Isaac. Esta visión estratégica mostraba que Abraham no solo confiaba en las promesas divinas, sino que también trabajaba activamente para garantizar su realización en un ambiente de paz y prosperidad para todos sus hijos. Sus decisiones moldearon el futuro de numerosas tribus y aseguraron que la influencia de su fe y su legado trascendieran su propia vida. En los últimos días de Abraham, rodeado de una familia extensa y diversa, reflexionaba sobre el camino que había recorrido. De un hombre sin hijos, llamado a abandonar todo lo que conocía, a patriarca de una gran nación, su vida era un testimonio del poder de la fe y la promesa divina. Abraham falleció a una edad avanzada, satisfecho con la vida, dejando atrás una familia y una nación, cada una llevando una chispa de su fe y determinación. Fue sepultado por Isaac e Ismael junto a Sara en la cueva de Macpela, en un gesto simbólico de unidad y respeto entre los hermanos que antes habían sido figuras de un conflicto latente. Este momento de reconciliación entre Isaac e Ismael, bajo el manto de la eternidad que ahora compartían Abraham y Sara, sellaba un ciclo de vida, muerte y legado. Mientras la tierra de Canaán seguía vibrando con la vida de sus descendientes, la historia de Abraham y la promesa divina que se le hizo no conocerían un final, sino que seguirían reverberando a través de Isaac y a través de Rebeca, quien llevaba en su vientre a gemelos destinados a perpetuar y desafiar el legado de su abuelo. La historia de fe, pruebas y promesas continuaría, cada generación enfrentando sus propios desafíos y aprendizajes, siempre bajo la sombra benevolente de Abraham. La trayectoria de Abraham es una historia rica en fe, obediencia y promesas cumplidas. Desde el momento en que escuchó el llamado divino en Harán hasta sus últimos días, su vida fue un testimonio de confianza inquebrantable. Abraham no solo aceptó el llamado de dejar su tierra natal sin saber a dónde iba, sino que también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, creyendo contra toda esperanza que Dios proveería. Las acciones de Abraham, aunque extraordinarias, son un reflejo de las luchas y victorias de la fe humana. A través de su jornada aprendemos sobre la importancia de escuchar y obedecer, incluso cuando el camino por delante es incierto o la petición parece estar más allá de nuestra comprensión. La capacidad de Abraham de actuar basado en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir directa o cruelmente esa promesa, revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la fe. La lección moral de la vida de Abraham no es simplemente que la obediencia trae recompensa, sino que la verdadera fe implica confianza y acción, incluso frente a lo desconocido. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos responder a los llamados que recibimos en nuestras vidas, alentándonos a caminar con valentía y fe, guiados por la certeza de que detrás de cada desafío existe una promesa mayor. Si te gustó la historia de Abraham y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación,
No olvides darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.